Adéntrate en la mente de Edgar Allan Poe, donde la locura y el horror desnudan los miedos más oscuros del alma. ¿Estás listo para enfrentar su pluma? Historia 1. El barril del amontillado. Fortunato. Un hombre tan amado por muchos, pero para mí, solo un ser despreciable. Su orgullo, su petulancia y sobre todo, las incontables injurias que osó lanzarme a lo largo de los años. Oh, sí, al principio soporté sus afrentas con paciencia, pero cuando su insolencia se tornó en un insulto mortal, juré vengarme. Y no sería una venganza ordinaria, sino una que se consumaría en las profundidades de la tierra, allá donde ni las estrellas ni los hombres pudieran atestiguarla. Fortunato era un hombre de gran vanidad, especialmente en lo que respecta a su conocimiento de los vinos. Se consideraba un experto, aunque sus juicios muchas veces eran torpes y dominados por su orgullo. Sabía que este defecto sería la llave para atraerlo a su perdición. Todo comenzó una noche de carnaval. Las calles estaban llenas de risas, música y máscaras que ocultaban los rostros de los celebrantes. Busqué a Fortunato entre la multitud y lo encontré, disfrazado de bufón, con un sombrero de cascabeles que tintineaban al ritmo de sus pasos tambaleantes. Estaba claramente ebrio, y eso solo facilitó mi propósito. Fortunato, querido amigo, dije con una sonrisa cordial. ¡Qué fortuna encontrarte! Necesito de tu consejo. ¿Mi consejo? Respondía con una sonrisa torpe, ladeando la cabeza. Sí, he adquirido un barril de amontillado, pero tengo mis dudas sobre su autenticidad. Sabes que Luchresi se jacta de ser un gran catador, y pensé en consultarle, pero... Luchresi, interrumpió Fortunato con desdén. Él no sabe distinguir el amontillado de un jerez ordinario. Llevaré yo mismo a cabo esta tarea. Sonreí para mis adentros. La trampa había sido colocada, y Fortunato ya había mordido el anzuelo. Vamos entonces, Fortunato, dije, extendiendo una mano teatral. Pero debo advertirte que mis bodegas están húmedas y frías, y tu salud podría resentirse. Bah, no soy un cobarde. Condúcime hasta el amontillado. Caminamos a través de las calles iluminadas por antorchas y faroles. La música del carnaval se desvanecía poco a poco a medida que nos acercábamos a mi morada, una vieja mansión cuyas catacumbas se extendían como un laberinto bajo la tierra. Al entrar, tomé 2 antorchas, entregué una a Fortunato y lo conduje hacia el oscuro abismo. Las catacumbas eran húmedas, con paredes cubiertas de salitre. Los huesos de mis antepasados descansaban en nichos polvorientos, un recordatorio mudo de la fugacidad de la vida. Mientras avanzábamos, el aire se tornó más pesado, impregnado de un olor a humedad y muerte. Fortunato comenzó a toser, un sonido seco y violento que resonaba en el silencio sepulcral. Deberías regresar, amigo mío, le dije con un toque de preocupación fingida. Tu salud es más importante que este amontillado. No, protestó entre toses. Estoy bien. Avancemos. Finalmente, llegamos a una galería más estrecha y oscura. Aquí, las paredes parecían cerrarse a nuestro alrededor, como si el mismo infierno nos envolviera. Fortunato tambaleaba cada vez más, pero su curiosidad y orgullo lo mantenían en movimiento. Aquí estamos, dije señalando un nicho al final de la galería. El amontillado te espera. Fortunato, con una risa tambaleante, avanzó hacia el nicho, apenas lo suficientemente amplio para contener a un hombre. Cuando estuvo dentro, me moví rápidamente. Con cadenas que había escondido previamente, sujeté sus brazos y piernas a los muros del nicho. ¿Qué es esto?, preguntó entre risas ahogadas, pensando que era una broma. Paciencia, amigo mío, respondí, sin ocultar la frialdad en mi voz. Pronto entenderás.
Con una tranquilidad casi ceremonial, comencé a apilar ladrillos en la entrada del nicho. Cada ladrillo que colocaba era un paso más hacia mi victoria. Fortunato, al principio, reía, pensando que todo era una broma pesada. Pero cuando vio que continuaba, su risa se tornó en incredulidad. Montresor, esto no es gracioso. Detente. Ignoré sus palabras y continué trabajando. La mezcla de mortero se deslizaba con facilidad, sellando cada ladrillo en su lugar. La incredulidad dio paso al pánico. Por Dios, Montresor, te lo suplico. Pero no había marcha atrás. Mis manos trabajaban rápidamente, guiadas por una fría determinación. Su voz se alzó en gritos desesperados que resonaban en las catacumbas como ecos de condenación. Pero a mí no me afectaban. Cada ladrillo era una afirmación de mi triunfo. Finalmente, solo quedaba un pequeño espacio. La luz de la antorcha iluminaba el rostro de Fortunato, ahora bañado en terror y desesperación. Extendí mi mano hacia él y dije con un tono casi amable: ¿algún último deseo, querido amigo? Él no respondió. Sus gritos se habían convertido en sollozos ahogados. Cerré el muro con el último ladrillo y lo sellé con cuidado. La antorcha que había dejado en el suelo proyectaba sombras inquietantes mientras limpiaba los restos de mi trabajo. Retrocedí y observé mi obra. Un muro perfecto, sin fisuras, como si siempre hubiera estado allí. Me sentí invadido por una calma extraña, un alivio que no había experimentado en años. Las catacumbas volvieron a sumirse en el silencio, roto solo por un leve tintineo de los cascabeles de Fortunato. Han pasado muchos años desde aquella noche. Nadie ha perturbado mi secreto. Su cuerpo permanece allí, inmóvil, sellado para siempre en el corazón de las catacumbas. En paz descansa, y en paz, mi venganza fue consumada. Historia 2. El corazón delator. Es cierto, lo admito. Lo hice, pero no me llames loco. No, no estoy loco. Al contrario, estoy tan cuerdo que puedo relatarte los hechos con una claridad y precisión que ningún demente podría igualar. Escúchame con cuidado, y sabrás que tengo razón. Todo comenzó con aquel ojo, ese maldito ojo de buitre, pálido, azul lechoso, con una neblina opaca que me atravesaba como un cuchillo. Era su ojo, y no él, porque el anciano no lo odiaba. Nunca podría odiarlo. Era un hombre amable, tranquilo, incluso cariñoso conmigo. Pero su ojo maldito. Cada vez que lo miraba, algo se revolvía dentro de mí. Era como si ese ojo viera más allá de mi piel, hurgando los rincones más oscuros de mi alma. Me sentía vulnerable, expuesto, como si ese ojo pudiera despojarme de mi cordura. Y cuanto más lo pensaba, más insoportable se volvía. Por las mañanas, cuando el anciano se levantaba y me saludaba con su voz temblorosa, yo devolvía su cortesía con una sonrisa. Él no sospechaba nada. No podía sospechar. Mi rostro, mis gestos, mis palabras, todo era una máscara cuidadosamente calculada. Pero por dentro, hervía de rabia y repulsión. Por las noches, cuando me retiraba a mi habitación, ese ojo seguía persiguiéndome. En mi mente, lo veía flotando en la oscuridad, mirándome fijamente, juzgándome sin cesar. Fue entonces cuando la idea se arraigó en mi mente. Una idea clara, precisa, inevitable. El ojo debía desaparecer. Y si eso significaba que el anciano también debía desaparecer, que así fuera. No era una decisión precipitada, no. Reflexioné sobre ello durante días, tal vez semanas. Y cuanto más lo pensaba, más me convencía de que era lo correcto. No era odio, no era locura, era necesidad.
No era suficiente querer hacerlo. Tenía que planearlo, prepararlo. Debía ser perfecto. Si cometía un error, todo se arruinaría. Pero, ¿acaso un loco puede planear algo con la meticulosidad con la que yo lo hice? No. Por eso te digo que no estoy loco. Escucha los detalles y juzga por ti mismo. Durante 7 noches seguidas, fui a la habitación del anciano. Me deslizaba en silencio absoluto, como una sombra, como un espectro que no deja rastro. Cada noche, abría la puerta con una lentitud tan exquisita que me llevaba 1 hora tan solo en deslizarla lo suficiente para asomar la cabeza. No podía arriesgarme a hacer ruido. El menor crujido podría despertarlo, y entonces todo se habría perdido. Llevaba conmigo una linterna, cuidadosamente cubierta para que no escapara ni un rayo de luz. Cuando estaba dentro, destapaba un pequeño orificio, dejando pasar un haz de luz delgado como un cabello. Lo dirigía al ojo, ese ojo maldito. Pero, oh, destino cruel. Cada noche lo encontraba cerrado, sellado como si supiera de mi presencia. No podía actuar mientras el ojo estuviera cerrado, porque mi odio, mi furia, no eran contra el anciano, sino contra ese ojo infernal. Y así, esperaba. No era el momento aún. Cada noche, regresaba a mi habitación frustrado, pero también satisfecho. Sabía que estaba haciendo lo correcto, que mi paciencia sería recompensada. Mientras tanto, el anciano dormía plácidamente, sin sospechar que la muerte lo acechaba a pocos pasos. Llegó la 8ª noche, y con ella, una calma que me llenó de confianza. Nunca antes había estado tan cuidadoso, tan silencioso. Cada crujido de la madera bajo mis pies parecía un trueno en mi mente, pero avancé. La habitación estaba más oscura que nunca, pero yo conocía el camino como si la penumbra fuera mi aliada. Abrí la puerta con la misma lentitud mortal. Apenas una rendija, luego un poco más, y un poco más, hasta que mi cabeza estuvo dentro. Encendí la linterna, dejando escapar ese delgado rayo de luz. Y entonces lo vi. El ojo estaba abierto. Ese ojo pálido y terrible me miraba, sin parpadear, sin pestañear. Una ola de rabia me atravesó, pero también una punzada de miedo. Ese ojo no era humano. No podía serlo. Me observaba como si conociera mis pensamientos, como si supiera lo que iba a hacer. Entonces lo escuché, un sonido débil, casi imperceptible. Un latido, lento, ritímico, resonando en la penumbra. El sonido creció. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no. Era real, y venía del anciano. Su corazón estaba latiendo, acelerándose con cada segundo, como un tambor que anunciaba el fin. Podía sentir su miedo, lo percibía en el aire pesado, en el sudor que corría por mi frente. El latido se hacía más fuerte, más fuerte, más fuerte. Temí que alguien más pudiera oírlo, que el ruido despertara a los vecinos. No había tiempo que perder. Me lancé sobre él con una furia que nunca había sentido antes. Gritó una vez, pero fue ahogado rápidamente por mis manos. Lo sujeté con fuerza, sintiendo como su resistencia se debilitaba bajo mi peso. El latido continuó, frenético, como si su corazón suplicara por su vida. Y luego, cesó. Silencio. Absoluto y bendito silencio. Me quedé inmóvil un momento, asegurándome de que todo había terminado. Después, sonreí. Había triunfado. No me detuve mucho en contemplaciones. No era momento de perder la cabeza. Con la calma de un artesano, desmonté el cuerpo y lo escondí bajo las tablas del suelo. Trabajé con precisión, limpiando cada rastro, asegurándome de que no quedara ni una sola prueba. Por la mañana, llegaron los policías.
Un vecino había oído un grito y dio la alarma, pero yo no tenía miedo. Los recibí con una sonrisa y los invité a pasar. Les mostré la casa, el dormitorio, incluso los dejé sentarse sobre las tablas bajo las cuales descansaba mi secreto. Todo parecía ir bien, hasta que lo escuché. Al principio era un sonido tenue, apenas un eco en mi mente. Pero luego, oh, maldita sea, creció. Era un latido, un golpeteo constante y persistente. Mi corazón se aceleró, pero no era el mío, era el del anciano. El sonido se hacía más fuerte, más claro, más implacable. Intentaba ignorarlo, pero era imposible. Estaba ahí, resonando como un martillo en mi cerebro. Los policías no parecían oírlo, seguían charlando como si nada. Pero yo no podía soportarlo más. El ruido se volvió ensordecedor, un clamor que me arrancaba la cordura. Finalmente, gritando como un poseso, confesé. «Lo confieso», exclamé, señalando el suelo. «Levanten las tablas. Ahí está. Es el latido de su horrible corazón». Historia 3. El gato negro. No sé por qué lo estoy contando. Es inútil intentar explicar cómo llegué a este punto, pero lo haré, por si acaso alguien pudiera comprender lo que sucedió. Desde mi niñez, siempre fui una persona amable. Me encantaban los animales, especialmente los gatos. Recuerdo a Plutón, mi primer gato, que era negro como la noche misma. Nunca entendí por qué alguien podría odiar a los gatos, y más aún, cómo podría maltratarlos. Yo los adoraba. Mi vida, al principio, era tranquila. Me casé con una mujer que compartía mi amor por los animales, y juntos construimos un hogar lleno de alegría. Plutón estaba siempre a mi lado, siguiéndome por la casa, me observaba y me comprendía de una manera que solo un animal podría hacer. Cada noche, antes de dormir, lo acariciaba y le hablaba. Había una conexión especial entre nosotros. Sin embargo, esa paz fue efímera. La bebida comenzó a apoderarse de mí. Al principio era solo una copa de vino aquí y allá, pero pronto se convirtió en una necesidad diaria. Ya no era el hombre tranquilo y amoroso que había sido. Mi temperamento se volvió impredecible, y mi paciencia se agotaba rápidamente. Cada vez me volvía más cruel, no solo con las personas, sino también con los animales. Recuerdo haber perdido la paciencia con Plutón una noche. Estaba borracho, y él, de alguna forma, me irritó. No sé cómo, pero de repente, una ira ciega se apoderó de mí, y sin pensarlo, lo golpeé. Lo golpeé tan fuerte que le arranqué un ojo. Unos días después, al mirarlo, me di cuenta de lo que había hecho. Ese ojo le colgaba, como un triste recordatorio de mi monstruosidad. La culpabilidad me consumió por un instante, pero no duró mucho. La bebida me hacía olvidar rápidamente. Plutón, claro, comenzó a temerme, y eso solo me hizo sentir más frustrado. Pero eso no importaba. Había algo dentro de mí que estaba tomando el control, algo oscuro y desconocido. La bondad que alguna vez sentí por los animales había desaparecido. Una noche, después de otra borrachera, mi odio hacia el pobre Plutón alcanzó su punto culminante. Tomé una cuerda y colgué al gato. Lo vi luchar por su vida, intentando escapar, pero no hubo forma. Lo dejé colgado allí, sintiendo una extraña satisfacción al ver cómo su vida se desvanecía. Fue el acto más monstruoso que cometí, y lo sabía. Pero en ese momento, no me importaba. Me sentí libre de alguna forma, como si finalmente hubiera eliminado una molesta presencia de mi vida. El gato ya no estaba, y mi hogar volvió a quedar en silencio. La sensación de haber liberado mi alma de la presencia de Plutón fue efímera. Tras su muerte, sentí un vacío profundo, pero no fue uno de arrepentimiento. No,
Al contrario, fue una sensación extraña, una mezcla de calma y desconcierto. Durante algunos días, me dejé arrastrar por la corriente, olvidando la crueldad de mis actos. Nadie me interrogó, nadie se dio cuenta de lo que había sucedido. Después de todo, no había testigos. Pero la paz no duró mucho. Una tarde, mientras paseaba por las calles de la ciudad, algo me llamó la atención en una esquina. Allí, en un callejón oscuro, vi a un gato negro. No era un gato común. Su presencia era inquietante, como si de alguna manera hubiera sido enviado para reemplazar al que había perdido. Estaba sentado tranquilamente, observándome con una mirada fija, profunda, que parecía conocerme de una forma que no podía entender. No sé por qué, pero me sentía atraído por él. No era Plutón, claro, pero algo en sus ojos me hizo acercarme. Lo tomé entre mis manos, y, al instante, sentí una conexión con él, como si el gato conociera los rincones más oscuros de mi alma. No pude dejarlo allí. Lo llevé a casa, y desde ese momento, el gato comenzó a seguirme como una sombra. Al principio, todo parecía normal. Mi vida continuó, pero esta vez, algo estaba cambiando en mí. Algo en el aire, una presión constante, como si la misma naturaleza me estuviera observando. El gato, que llamé de la misma forma que a Plutón, comenzó a comportarse de manera extraña. A veces lo veía en las esquinas oscuras de la casa, mirándome con esos ojos penetrantes, como si estuviera esperando algo de mí. El gato negro se convirtió en una especie de obsesión. No podía dejar de mirarlo. A veces, mientras comía o leía, sentía sus ojos fijos en mí. Y lo peor era que no era solo su mirada. Cada vez que me encontraba con él, algo en mi interior se despertaba, una sensación de incomodidad que no podía comprender. No podía apartar la idea de que algo estaba mal, algo siniestro se estaba desarrollando a mi alrededor. Un día, al regresar del trabajo, entré en la casa y me di cuenta de que el gato ya no estaba. Me invadió una sensación de pánico. ¿Dónde estaba? ¿Qué había sucedido? Busqué por toda la casa, llamándolo, pero no lo encontré. Mi mente comenzó a especular, a crear teorías, y entonces algo extraño ocurrió. Mientras miraba al lugar donde solía descansar el gato, vi que una sombra se deslizaba por la pared. Miré hacia el lado y lo vi. Allí estaba, el gato, pero esta vez, había algo diferente en él. Su tamaño parecía haber crecido, y sus ojos, esos malditos ojos, brillaban con una intensidad extraña. El miedo comenzó a apoderarse de mí. No podía entender lo que estaba pasando, pero sabía que este gato no era común. Había algo en el que me desconcertaba, algo que me inquietaba profundamente. Sentí que mi mente se deslizaba de nuevo hacia la oscuridad. A medida que pasaban los días, la presencia del gato se hacía cada vez más opresiva. Aunque intentaba ignorarlo, cada rincón de la casa parecía estar impregnado de su sombra. Lo veía a menudo, pero había algo extraño en su comportamiento. No era como los otros gatos que había tenido. Era como si supiera lo que pensaba, como si pudiera penetrar en los rincones más oscuros de mi mente. El gato, al principio tan tranquilo y misterioso, comenzó a manifestar características inquietantes. En ocasiones, me encontraba con él en los momentos más inoportunos, como si me estuviera esperando. Su mirada se mantenía fija en la mía, y algo en sus ojos me llenaba de terror. No sabía cómo describirlo, pero sentía que el gato era una especie de representación de mi propia maldad. Cada vez que lo miraba, mi culpa por la muerte de Plutón se volvía más intensa, como si el animal estuviera recordándome mi crimen. Lo peor de todo era que comencé a perder el control. Los recuerdos de mi acción hacia Plutón se mezclaban con la ansiedad creciente que sentía por el gato. Algo en mí quería deshacerme de él, pero no podía. Había algo sobrenatural que me mantenía atado a esa criatura.
Traté de evitarlo, pero siempre encontraba la manera de aparecer, como una presencia inquebrantable. Mi esposa comenzó a notar mi creciente agitación. Le hablaba sobre mis temores, sobre cómo el gato parecía acecharme, pero ella no lo entendía. Aún no veía lo que yo veía. Me decía que me tranquilizara, que todo eso no era más que mi imaginación. Pero yo sabía que no era así. El gato no era solo un animal, representaba algo mucho más oscuro, algo que se había despertado en mí desde que cometí mi crimen. Una noche, al llegar a casa después de un largo día, me sentí más desesperado que nunca. La casa estaba extrañamente tranquila, pero el aire estaba cargado de una tensión inexplicable. Fue entonces cuando vi lo peor. El gato, que parecía haber aumentado de tamaño aún más, estaba en el pasillo, mirando fijamente el lugar donde había colgado a Plutón. Su mirada era penetrante, llena de un vacío que me heló la sangre. En ese momento, sentí un estremecimiento profundo en mi pecho. La culpa me ahogaba, pero también algo más. Algo mucho más oscuro que nunca antes había experimentado. Poco después, una voz en mi mente comenzó a susurrarme. La voz era mi propia conciencia, pero retorcida y distorsionada. Decía que el gato había venido a cobrar venganza, que era una especie de representación de mi propia condena. La obsesión creció. Pasé horas observando al gato, y cada vez que lo hacía, el miedo aumentaba. Sus ojos parecían consumir todo lo que quedaba de mí. Todo lo que alguna vez fui desaparecía en su mirada. Esa noche, mi mente llegó al límite. Mi desesperación alcanzó un punto en el que decidí que debía acabar con todo. Necesitaba liberarme de esa maldición que me perseguía. Tomé un cuchillo, decidido a acabar con el gato de una vez por todas. Pero algo en mi interior me detuvo. Era como si la propia casa me estuviera impidiendo actuar, como si una fuerza invisible me retuviera. Al final, no pude hacerlo. Mi mente y mi cuerpo estaban demasiado descontrolados. Me derrumbé en el suelo, sintiendo que la culpa me arrastraba hacia la locura. El gato, allí presente, parecía ser el único testigo de mi caída. La casa estaba en silencio, pero el peso de mi condena era insoportable. La ansiedad y la desesperación me consumían por completo. Cada minuto que pasaba en esa casa se sentía como una eternidad. No podía dormir. No podía comer. Todo lo que veía, todo lo que escuchaba, parecía estar impregnado por la presencia de ese maldito gato. Mi mente se volvía cada vez más inestable. Cada vez que lo veía, sus ojos eran como cuchillos, perforando mi alma. No me dejaba en paz. Había algo en su mirada que me despojaba de toda humanidad. Me sentía atrapado, como si estuviera encerrado en una pesadilla sin fin. Los días pasaron, y me encontraba cada vez más aislado. No tenía paz ni descanso. El gato estaba siempre cerca, siempre observando, y mi paranoia crecía. Ya no podía distinguir lo que era real de lo que mi mente me decía. Mi esposa, preocupada por mi estado, trataba de hablar conmigo, de hacerme razonar, pero yo estaba demasiado perdido en mi propia locura para escucharla. Cada vez más, me encontraba mirando al gato, sintiendo una mezcla de odio y terror que me envolvía por completo. Una noche, al despertar de un sueño inquietante, supe que no podía seguir viviendo de esta manera. Sentía que algo estaba a punto de suceder, algo irreversible. El gato había estado allí, en el pasillo, observándome como siempre. Pero esa noche, su mirada parecía más penetrante, más burlona. Algo en sus ojos me decía que lo había perdido todo, que ya no había forma de escapar. Fue entonces cuando algo rompió dentro de mí. La desesperación, el odio, la culpa, todo se combinó en un solo impulso. Ya no podía más. No podía soportar ni un segundo más de esa tortura psicológica. Decidí que debía acabar con todo.
de una vez por todas. Debía hacer lo que había estado evitando desde el principio. Tomé un martillo de la casa, el primero que encontré, y me acerqué al gato. Mi mano temblaba, pero mi mente estaba decidida. El gato, ajeno a lo que iba a suceder, me miraba fijamente, como si supiera lo que estaba por ocurrir. De repente, sin previo aviso, me lancé hacia él. El martillo golpeó su cabeza con fuerza. El sonido del golpe resonó en la casa, y en ese momento, sentí como si todo en el mundo se hubiera detenido. El gato cayó al suelo, y la habitación se sumió en un silencio absoluto. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más aterrador. Al mirar al gato, me di cuenta de que algo extraño ocurría. El cuerpo del animal no se movía, pero sus ojos seguían brillando con esa luz inhumana. Y de repente, escuché un sonido, un ruido sordo proveniente del lugar donde había golpeado al gato. Era como si algo se estuviera arrastrando detrás de la pared. Me giré, y entonces, en un instante de horror absoluto, vi lo que nadie debería haber visto. La pared había comenzado a agrietarse, y una figura comenzó a emerger de las sombras. Era algo que no podía describir. No era humano, pero tampoco completamente animal. Era como una mezcla entre ambos, una entidad demoníaca que surgía de las profundidades de la casa. La figura se acercó lentamente hacia mí, y en ese momento, supe que todo había terminado. La condena que había estado buscando durante tanto tiempo finalmente me había alcanzado. La culpa, el terror, la oscuridad, todo se materializaba ante mis ojos. La casa, que antes había sido un hogar, ahora se sentía como una tumba, y yo era el prisionero de mis propios actos. El gato, o lo que quedaba de él, me miró por última vez con esos ojos penetrantes. Y en ese momento, entendí. Todo había sido una venganza. No solo del gato, sino de mi propia conciencia, que me perseguía sin piedad. Era el reflejo de mis crímenes, mi decadencia, mi corrupción. El gato negro no era más que un símbolo de todo lo que había hecho y todo lo que había perdido. Lo que ocurrió después es confuso. Mi mente, rota por la culpa y el terror, se desintegraba. La figura que surgió de la pared, una mezcla grotesca de sombras y pesadillas, parecía haber sido formada por todo lo que había cometido. Estaba claro, no era el gato el que me perseguía, sino mi propia conciencia, mi propia maldad. Ese ser que veía ante mí era el castigo por mis crímenes. Yo mismo lo había creado. Me caí al suelo, mis manos temblaban, y el martillo cayó a mi lado con un ruido sordo. La casa, que alguna vez fue mi refugio, ahora se había convertido en un lugar maldito. Las paredes se cerraban a mi alrededor. El aire estaba denso, opresivo, como si todo estuviera en contra de mí. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y yo estuviera atrapado en un bucle eterno de culpa y terror. En el fondo de mi mente, comprendí lo inevitable. Todo lo que había hecho, todas las decisiones que tomé, me habían llevado hasta este punto. Mi odio, mi violencia, mi abandono hacia los seres que alguna vez amé, todo había creado esta monstruosidad, esta condena que ahora se materializaba frente a mí. El gato negro, o lo que quedaba de él, parecía estar vigilándome desde las sombras. Sus ojos brillaban con un fulgor malévolo, como si estuviera disfrutando de mi sufrimiento. Me di cuenta de que había sido un instrumento en manos de algo mucho más grande que yo, algo que me había arrastrado a la locura y la muerte. Desesperado, intenté escapar. Corrí por la casa, buscando una salida, pero las paredes se cerraban aún más. Las puertas estaban cerradas, los pasillos interminables. Cada vez que miraba hacia atrás, el gato estaba allí, observándome, su figura oscura apareciendo en cada rincón. Y de repente, me di cuenta de algo aún más aterrador. El gato había desaparecido. Ya no estaba. En su lugar,
Una voz resonó en mi mente. Era la voz de mi propia conciencia, más clara que nunca, hablándome con una intensidad terrible. Te has condenado a ti mismo. La muerte que has causado, la vida que has destruido, todo lo que has hecho, ha dejado una marca en este lugar. Y ahora, te enfrentarás a las consecuencias. La locura será tu único refugio, la culpa tu único compañero. La verdad se hizo evidente. El gato negro no era el culpable. Yo lo era. Mi propia conciencia me había llevado a esta tragedia. Al final, no me esperaba una solución, ni una redención. Solo la condena que yo mismo me había impuesto. Y, en el fondo, sabía que merecía todo lo que estaba ocurriendo. Mi crimen no sería olvidado, no podría escapar de él. Sentí que la locura comenzaba a apoderarse de mí. Mi mente se fragmentaba, y la realidad se desdibujaba. La casa ya no era un hogar, sino una prisión. Cada rincón de ella parecía estar impregnado con mi culpa, cada sombra parecía acecharme. El gato, aunque ya no lo veía, seguía allí, en mi mente, acechándome sin piedad. Finalmente, en un instante de desesperación, me desplomé en el suelo. La angustia y la culpa me ahogaban. La casa se cerró sobre mí, y sentí que el aire se volvía denso y pesado. Y fue en ese momento que supe que todo había terminado. No había forma de escapar. Mi destino estaba sellado. Mi condena era eterna. Un grito salió de mi garganta, pero fue silenciado por las paredes que me rodeaban. Ya no importaba si el gato estaba allí o no. La verdadera criatura que me perseguía era mi propio ser, mi conciencia, que me había llevado al borde de la locura y más allá. La historia termina aquí, no porque haya un final feliz, sino porque el castigo es eterno. Y ahora, cuando miro hacia atrás, solo puedo ver las huellas de mi propia caída. El gato negro ya no está, pero su sombra permanece en cada rincón de mi ser, recordándome lo que he hecho, lo que siempre seré, un hombre condenado.